Doctor Aldo Abraham, ¿cómo describimos la situación económica actual de la República Argentina? ¿Por dónde empezamos? Es difícil explicar a la gente una situación como la que está viviendo la Argentina en términos de no tener una perspectiva clara, si no vamos a una crisis o no, que es la pregunta que nos viven haciendo los argentinos. Uno lo que le puede decir con seguridad a la gente que los tiempos que vienen van a ser tiempos muy duros, y lo importante ya a esta altura de los acontecimientos no es lo que vamos a sufrir en términos económicos, sino qué vamos a sacar de aprendizaje de lo que nos está ocurriendo, ¿no? Lamentablemente esto es como una familia que un día el padre va al banco, abre su primera cuenta, le da su primera tarjeta de crédito y de golpe se encuentra con que además de su sueldo puede salir y con esa tarjetita pagar en todos lados. O sea que ahora tiene mucha más plata en el bolsillo. Y entonces agarra, lo junta a los chicos y le dice, che, les aumento la mensualidad. Y los chicos están chochos, el ídolo, el padre, van todos los fines de semana a todos los boliches, se la pasan de farra, contentísimo, y entonces con esa tarjetita se van de vacaciones en el invierno a los mejores lugares, el mejor restaurante, los mejores hoteles, cambian todo el vestuario con las mejores marcas, hasta que un día llega el resumen de cuentas, ¿no? Y en ese momento el padre tiene dos alternativas. Una es decir, irresponsablemente, bueno, no importa, total, pido un crédito sobre mi casa y lo refinancio, mira qué bien que la estamos pasando, ¿no? Hasta que un día, lamentablemente, lo que le va a pasar a este señor es que le van a rematar la casa y se va a quedar sin nada, o reconocer el error, ser responsable, juntar a la familia y decirle, mire muchachos, no hay otra que empezar a recortar los gastos, la mensualidad se va a reducir a la mínima expresión, obviamente los hijos van a estar sumamente descontentos, este señor pasa a ser el malo de la película, ya no es más el ídolo, cuando en realidad es el momento en el cual está actuando responsablemente, ¿no? Claramente su familia va a entrar en un conflicto, ¿no? Ese es el conflicto social que vamos a tener que pasar en los próximos meses, fruto de una decisión que espero que se dé de empezar a ordenar el desastre que se ha hecho en el pasado. Ahora, si uno entiende esto, lo que uno tiene que preguntarse es por qué nos pasa cada rato. Nos pasó como reciente en el 2001-2002, tener una crisis, nos pasó en el 89, y si nos vamos para atrás nos pasó decenas de veces, ¿no? ¿Qué es lo que funciona mal en los argentinos? Yo creo que de base lo que funciona mal en los argentinos es que votamos gobiernos y apoyamos gobiernos que gastan de más. Entonces cuando esos gobiernos no tienen acceso, por ejemplo, al financiamiento del Banco Central, pero sí tienen financiamiento externo, automáticamente lo que hacen es gastar de más, endeudar al país hasta más no poder y a partir de ahí llevarnos a una cesación de pagos, a un default como el que vivimos en el 2001-2002, y vuela todo por los aires. Y cuando tienen acceso al Banco Central para financiarse y entonces saquear las reservas, cobrarnos un impuesto inflacionario fenomenal para seguir gastando lo que no se puede, lo que no permiten gastar, lo que nos sacan de impuestos, y bueno, quebramos el Banco Central, y cuando quiebra el Banco Central, lamentablemente quebramos todos los argentinos y terminamos por ahí, como sucedió en el 89, en una hiperinflación, o por lo menos en una situación caótica de recesión y altísima inflación. Ahora, eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que empezar a entender que a los gobiernos no es que la plata que gastan se la dejó Papá Noel en el arbolito. A los gobiernos los que los financian son los bolsillos de los ciudadanos, ¿sí? Y cuando no les alcanza eso, si los dejamos seguir gastando, empiezan a endeudar y a quebrar el país de alguna forma, ya sea con el Banco Central o con créditos externos. O sea que tenemos que empezar a votar gente que en realidad lo que va a tener que hacer en su gestión es cuidar nuestra plata, que es cuidar nuestro futuro. Y en ese contexto, Aldo, dio la sensación de que el escenario político nos está mostrando muchos dirigentes que estén en línea de tomar decisiones racionales. La pregunta sería, ¿serán empujados a la racionalidad, cualquiera sea el ganador de la elección, o algunos de estos personajes de la política defienden la continuidad de ese esquema en el que se gasta más de lo que se puede? Lamentablemente, hoy más del 80% de la gente sigue votando candidatos que, más allá de que
las circunstancias lo acoten en su capacidad de despilfarro y mal gasto. Con el tiempo, cuando el país se recupere y con eso se recupere la recaudación y quizás algo de financiamiento y también se recupere el Banco Central en términos de solvencia, van a tener una enorme tendencia estos candidatos, si llegan al poder, lamentablemente, a volver a malgastar. Ahora, eso lo que está olvidando es que existimos nosotros, que somos los ciudadanos, que somos los que los votamos, que en la medida que con el tiempo empecemos a aprender de nuestros errores pasados, podemos ir acotando, a través de una participación cívica activa, la posibilidad de estos señores de ejercer el poder absoluto y por lo tanto llegar nuevamente a llevarnos a una situación de quiebra de la nación, ¿no? Entonces ahí está la clave. ¿En qué medida los argentinos vamos a dejar de ser súbditos hasta ahora? Gente cómoda e irresponsable que lo único que hacía como ciudadano es ocuparse de ir a meter el voto en una urna y vamos a empezar a participar, vamos a empezar a interesarnos en las cosas del país y acotar a los políticos. Lamentablemente los políticos avanzan con su poder todo lo que los ciudadanos lo dejen. Si uno los deja hacerse del poder de una monarquía, automáticamente pasamos a ser súbditos y empezamos a tener los problemas que hemos tenido a lo largo de las décadas en la Argentina. Si este gobierno mágicamente mañana tomara la decisión de encauzarse hacia un esquema de mayor racionalidad, ¿tiene crédito político suficiente para implementar cambios en la dirección adecuada o se ha gastado ese crédito? El gobierno lamentablemente no tiene crédito. De hecho, me hace mucha gracia que esté buscando financiamiento cuando lo que ha hecho durante todo su gobierno justamente es destruir la credibilidad del país. Y cuando uno destruye su credibilidad, lo que está destruyendo es su crédito. De ahí viene la palabra crédito, ¿no? De credibilidad. Así que yo creo que está bastante acotado en ese sentido la capacidad de manejar este lío por parte del gobierno. Pero aún así yo creo que si estuviera dispuesto a pagar los costos que va a haber que pagar, porque de la misma forma que este señor que pusimos en el ejemplo tuvo que decidir en un momento dado sacarle todos los beneficios y los privilegios que habían tenido la familia durante todo ese tiempo en términos de gasto, alguien va a tener que tomar esa decisión. Ojalá que lo haga este gobierno, porque en la medida que tome la decisión, la otra decisión que tenía disponible este padre de familia, que es seguir endeudándose, ¿no? Hipotecar la casa, y empezamos a correr el riesgo de una quiebra. Y la verdad es que eso es lo peor que le podría pasar a los argentinos, tratar de postergar el costo económico y social que lamentablemente tiene todo este tipo de ajustes, a costa de tener que pagar algo mucho peor como hemos vivido tantas veces en la historia del país. Independientemente de lo que los candidatos a presidente de la Nación en el 2015 digan en sus discursos, cuando tengan que asumir la presidencia de la Nación y de ejercer el poder, ¿estarán obligados a hacer algunos deberes? Van a estar obligados a hacer todos los deberes. Ahora van a tener una ventaja que no tiene este gobierno, ¿sí? Mi abuela decía, escoba nueva barre mejor. Después que la empezás a usar, te das cuenta que se despelecha todo, es peor que por ahí que la anterior. Pero al principio escoba nueva siempre barre mejor. Y la gente, en definitiva, cuando va a las urnas, deposita una esperanza, no solamente un voto. Y esa esperanza, en definitiva, se transforma en credibilidad, ¿no? En confianza en ese que se votó. Y esa credibilidad es crédito. Con lo cual, a partir de allí, ese nuevo gobierno, con la excusa de que, bueno, miren, yo heredé este zafarrancho, que la culpa es del anterior, cosa que no puede decir este gobierno, puede tomar medidas muy duras y aún así no tener riesgos de gobernabilidad. Y la posibilidad, además, de generar una rápida recuperación posterior, luego de tomar esas medidas tan duras. Esa tiene que ser la apuesta en términos de corto plazo, de generar una salida. Ahora, después nuestra apuesta como argentinos debería ser no repetir esto mismo que vivimos cada 10 o 15 años. ¿Cuál de los ingredientes de este complejo cóctel económico que nos pone y nos marca de una manera negativa es más fácil de resolver y cuáles los más difíciles de salir? Yo creo que de lo que estamos viviendo hoy, el problema más difícil para resolver es el problema del cepo cambiario. El problema del cepo cambiario implica una solución casi integral de los problemas que ha gestado este gobierno a lo largo de esta última década. Hay que tener en cuenta que hoy el Banco Central, está bien, puede tener 17.000
27.000 millones de dólares de reservas, que parece mucho con respecto a por ahí otras etapas de inicio del kirchnerismo en términos de cantidad, pero lo que se olvida mucha gente es que una empresa no solamente vale por los activos que tiene, sino por los pasivos también. Puede tener más pasivos que activos y está quebrada y no valer nada. Y en ese sentido, el Banco Central durante los últimos años para financiar al gobierno ha acumulado muchísimos pasivos. En estos momentos está acumulando muchísimos más. Y eso hace que hoy la solvencia del Banco Central con 27.000 millones de dólares sea mucho menor a la que tenía por ahí el Banco Central al principio del kirchnerismo, por ahí con 10.000, 12.000 o 13.000 millones de dólares de reserva. ¿Y cómo se hace para recuperar la solvencia de un Banco Central? Es muy difícil porque implica reconocer una realidad de que tus activos tienen que valer más, y los pocos activos que tiene el Banco Central que valen algo son las reservas en dólares, o sea que eso tiene que valer más. De eso que estamos empezando a hablar es hay que reconocer lo que verdaderamente vale el dólar en términos de la capacidad de solvencia del Banco Central con respecto a un peso que lo han destruido, lo han depreciado a más no poder para cobrarnos impuesto inflacionario para financiar el gobierno. Y eso va a ser muy duro porque cuando el dólar aumenta, lo que baja es el poder adquisitivo del salario de todos los argentinos. Y por otro lado vamos a tener que tener un gobierno que automáticamente, si no queremos que eso se desmadre, va a tener que hacer un tremendo ajuste de sus cuentas públicas, porque no va a poder seguir gastando y despilfarrando como lo viene haciendo. O sea que claramente esa solución del cepo va a ser algo que va a ser en su momento costoso y doloroso en términos sociales, ¿no? A los economistas no les gusta mucho hacer pronósticos y proyectar, pero la gente siempre se los pide, así que nosotros no vamos a hacer la excepción. ¿Qué puede pasar en este 2014, en la inmediatez? Las expectativas de corto plazo, ¿cuáles son para los economistas respecto al funcionamiento del mercado local? En términos de nivel de actividad, es muy probable que la cosecha, como va a ser buena y vamos a venderla a buenos precios, lo que entre funcione en el segundo trimestre algo así como una transfusión de sangre en un paciente terminal, ¿no? Lo vamos a ver un poquito rozagante y nos vamos a entusiasmar, mirá, parece que sale adelante, y la verdad es que como no lo estamos curando, es muy difícil que eso pase. Y como pasó el año pasado, lo que va a suceder es que en el segundo semestre vamos a ver que la economía se degrada rápidamente y muy probablemente veamos pronto tendencias nuevamente recesivas que no se van a ir hasta que asuma un nuevo gobierno que tome medidas que nos vuelvan a generar confianza en nuestro país y que eso nos motive a consumir y a invertir y por lo tanto permite una recuperación. Doctor Aldo, muchas gracias. Gracias a ustedes.